Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mecánica del medio continuo, en donde veremos el ejemplo del círculo de Moore. En este ejemplo nos dicen: a continuación se muestran tres estados de esfuerzos para los cuales se pide dibujar su círculo de Moore asociado. Nos dicen también que una vez dibujados los círculos de Moore, realice distintos numerales que hay ahí, que los veremos luego enseguida. Entonces comencemos. Para el primer estado de esfuerzos, y teniendo en cuenta lo visto en el video anterior, tenemos que lo primero que debemos de hacer es plasmar el tensor de esfuerzos, es decir, tener numéricamente cuánto vale el tensor de esfuerzos a partir del dibujo. Una vez hallamos este tensor de esfuerzos, pasamos a extraer los puntos A y B. Luego, extraemos el centro del círculo de Moore y finalmente procedemos a dibujarlo. Es tan sencillo como eso, siempre. Hallo el punto A, el punto B, pongo el centro y dibujo mi círculo de Moore. En caso de ustedes, deberían pues hacerlo con un compás en el parcial o en los ejercicios, así que recomiendo que lo tengan. Luego, es muy sencillo porque realizaríamos los mismos pasos para el estado de esfuerzos 2 y para el estado de esfuerzos 3. Miren, por ejemplo, en el estado de esfuerzos 2, llegamos, hallamos el punto A, el punto B y el punto C a partir del tensor que hallamos y luego dibujamos el círculo de Moore. Igualmente para el estado de esfuerzos 3, hallamos el tensor, los puntos A, B y C y procedemos a dibujar el círculo de Moore. Bien, continuemos entonces con el inciso A de este ejemplo. En el inciso A nos dicen: hallar los valores principales para cada estado de tensiones. Recordemos que los valores principales los hallamos con las ecuaciones 12 y 13, en donde nos decían que sigma 1 era igual al centro más el radio y sigma 2 era igual al centro menos el radio. Por lo tanto, como para los estados de esfuerzos del ejemplo no habíamos hallado el radio aún, nos toca comenzar a hallar el radio y luego aplicar dichas ecuaciones. Miremos entonces cómo para el estado de esfuerzos 1 hallamos el radio con la ecuación 11 y tenemos que el radio es igual a 6.5a. Recuerden que el radio siempre va a dar positivo, puesto que tenemos números al cuadrado dentro de una raíz. Aplicamos entonces las ecuaciones 12 y 13 y tenemos que los esfuerzos principales para el estado de esfuerzos 1 son sigma 1 igual a 14a y sigma 2 igual a a. Por lo tanto, gráficamente podríamos ver cómo sigma 1 está a la derecha, siendo el esfuerzo axial que está más a la derecha del círculo de Moore, y sigma 2 está a la izquierda, siendo el esfuerzo axial más a la izquierda del círculo de Moore. Realizamos el mismo procedimiento para los estados de esfuerzo 2 y 3 y encontramos que para el estado de esfuerzo 2, sigma 1 va a ser menos a y sigma 2 va a ser menos 14a. Gráficamente se vería de esta forma, y para el estado de esfuerzos 3 tendríamos que sigma 1 va a ser igual a 8.173a y sigma 2 va a ser igual a menos 15.173a. Gráficamente lo veríamos de esta forma. Antes de continuar, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Miren que el estado de esfuerzos 3 no es un tensor de esfuerzos en el sistema de referencia XY, sino que él está rotado 60 grados en sentido antihorario respecto al sistema de referencia XY. Pero miren que para dibujar el círculo de Moore, a mí no me importa si el sistema de referencia es XY, es X', Y', YZ, es ZX o el que sea. Lo único que me importa es que me muestren la figura del estado de esfuerzos o el tensor de esfuerzos y yo grafico el círculo de Moore como siempre sin ningún problema. Bien, continuemos entonces con el numeral B. En el numeral B, tal vez el más importante de este ejemplo, nos dicen que debemos hallar ciertos valores de esfuerzo que podemos encontrar en el círculo de Moore. Miremos estos valores de esfuerzo cuáles son y les voy a explicar uno por uno cómo se pueden hallar. Comencemos. Nos dicen que hay que hallar el cortante máximo, cortante mínimo, esfuerzo axial máximo, esfuerzo axial mínimo,
esfuerzo de tracción máximo, esfuerzo máximo de compresión, esfuerzo mínimo de tracción y esfuerzo mínimo de compresión. Miren que yo en el ejemplo pongo una definición para cada uno de esos esfuerzos, por ejemplo, sigma track max, sigma comp max, pero eso en un parcial o en un ejercicio puede cambiar. Lo que importa es que sepamos cuál esfuerzo nos están pidiendo. Bien, comencemos entonces con el estado de esfuerzos 1. El estado de esfuerzos 1 tiene un cortante máximo que vale 6.5 A. Este cortante máximo es hallado con la ecuación del radio del círculo de Moore. Nos dicen después que hallemos el esfuerzo cortante mínimo. El esfuerzo cortante mínimo para cualquier estado de tensiones siempre valdrá 0. ¿Por qué? Miremos que el círculo de Moore siempre va a pasar de positivo a negativo en el eje de cortante. Siempre va a pasar de positivo a negativo en el eje de cortante. Entonces, al pasar de positivo a negativo, se va a encontrar con el valor de 0 en el cortante en algún punto. Si vemos bien, eso no siempre pasa con el esfuerzo axial, porque el círculo de Moore puede que esté entre negativo y positivo en axial, o solo en positivo, como en el caso de este estado de esfuerzos, o solo en negativo, como el caso de otro estado de esfuerzos. Entonces, por ende, el esfuerzo axial mínimo no siempre va a ser 0. Siguiendo con el esfuerzo axial máximo, tenemos que el esfuerzo axial máximo va a valer 14A. Muchos me preguntan cómo hago para saber cuál es el esfuerzo axial máximo. Bien, el esfuerzo axial máximo siempre lo vamos a averiguar con sigma 1 y sigma 2 y vamos a ver cuál de los dos es mayor en valor absoluto. Por ejemplo, sigma 1 en este caso vale 14A y sigma 2 vale A. Por lo tanto, sigma 1 va a ser igual a sigma máximo, igual a 14A. El esfuerzo axial mínimo va a valer A. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo más pequeño que puede sentir el estado de esfuerzos 1 axialmente. El esfuerzo de tracción máxima va a valer 14A. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo axial máximo de tracción que puede sentir este estado de esfuerzos. El esfuerzo de compresión máxima va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es que miren que este círculo de Moore no tiene ningún esfuerzo, es imposible que él coja un esfuerzo de compresión, porque se encuentra únicamente en el sector positivo de los esfuerzos axiales. El esfuerzo de tracción mínimo es igual a A. ¿Por qué? Porque A es lo mínimo que puede sentir a tracción este círculo de Moore. Finalmente, el esfuerzo de compresión mínimo va a ser igual a 0, porque como les dije, no existe compresión en este círculo de Moore. Miremos el estado de esfuerzos 2. El estado de esfuerzos 2 sigue teniendo un cortante máximo de 6.5A. El cortante mínimo, como les dije, va a ser igual a 0 para este y para todos los casos. El esfuerzo axial máximo va a ser de menos 14A. ¿Por qué? Si yo comparo menos 14 y menos 1 en valor absoluto, el más grande es 14 y debo ponerle el signo negativo porque es un esfuerzo de compresión. Entonces el esfuerzo axial máximo sería de menos 14A. Si vemos cuál es el esfuerzo axial mínimo, lo mínimo que puede sentir este estado de esfuerzos en esfuerzo axial es menos A. El esfuerzo de tracción máximo va a ser igual a 0, porque este estado de esfuerzos no tiene forma de sentir tracción. El esfuerzo de compresión máxima va a ser de menos 14A, pues es el esfuerzo más grande a compresión que puede sentir este estado de esfuerzos. El esfuerzo de tracción mínimo en este caso es de 0 también, porque como vemos es imposible que este estado de esfuerzos tenga esfuerzos de tracción. Solo siente a compresión. Y el esfuerzo de compresión mínima, lo mínimo que él puede sentir a compresión es menos A y se muestra en la figura. Bien, veamos entonces el estado de esfuerzos 3. El estado de esfuerzos 3 tiene un cortante máximo de 11.67A. El cortante mínimo vale 0. El esfuerzo axial máximo es de menos 15.17A. ¿Por qué? Porque al comparar el valor absoluto entre menos 15.17A y 8.17A,
El más grande es 15.17A y le ponemos el signo negativo por ser un esfuerzo de compresión. El esfuerzo axial mínimo que siente este estado de tensiones es 0. ¿Por qué? Porque en este caso el círculo de Moore pasa de unos esfuerzos axiales negativos a unos esfuerzos axiales positivos. Por ende, habrá un punto en donde el esfuerzo axial mínimo sea de 0. El esfuerzo de tracción máximo es de 8.17A, es lo máximo que él siente a tracción. El esfuerzo de compresión máximo es de menos 15.17A. El esfuerzo de tracción mínimo es 0, puesto que lo mínimo que él siente a tracción sería 0. Y el esfuerzo de compresión mínimo sería 0 porque lo mínimo que puede sentir a compresión sigue siendo 0. Bien, si miramos el numeral C, nos dicen que indiquemos el ángulo donde se presentan los esfuerzos principales del tensor respecto al sistema de referencia asociado a este tensor. Entonces, resulta que el ángulo donde se encuentran las direcciones principales en 2D se encuentra de la siguiente manera. Gráficamente es el ángulo que existe entre la línea de esfuerzos y la línea horizontal donde siempre se van a encontrar los valores principales. Ese ángulo debe ser menor o igual a 90 grados. Miren que tenemos dos posibilidades, o rotarlo un ángulo en este caso mayor a 90 o menor a 90. Siempre vamos a elegir el que sea menor o igual a 90 grados. El ángulo lo podemos hallar bien sea con el punto A o con el punto B. Si lo halláramos con el punto A, esta sería la ecuación, tangente inversa de tau xy sobre sigma xx más o menos el centro. ¿Por qué más o menos? Porque depende de dónde esté el centro para poder saber si le tengo que sumar o le tengo que restar ese valor. Miren que yo lo que necesito es sacarle la tangente inversa a la línea punteada azul que está vertical sobre la línea punteada azul que está horizontal, y con eso ya tendría ese ángulo 2θ. Pero como en Moore los ángulos equivalen al doble de la vida real, en la vida real el ángulo que yo necesito es θ, es decir, ese mismo ángulo dividido 2. Y ese sería el ángulo existente entre los valores principales y la línea de esfuerzo asociado al sistema de referencia de mi tensor. Veamos cómo hacerlo en los siguientes estados de tensiones. En el siguiente estado de tensiones, en el estado de tensiones 1, hallar el ángulo 2θ lo haríamos entonces de la siguiente manera. Por gusto propio lo hago con el punto A, pero como les digo, pueden hacerlo con el punto B sin ningún problema. Hacemos la tangente inversa de 6A sobre 10A menos 7.5A, que sería la distancia horizontal que quiero obtener ahí, y tenemos finalmente un ángulo θ de 33.69 grados, pues que en Moore sería el doble. Realizamos el mismo procedimiento para el estado de esfuerzos 2 y finalmente para el estado de esfuerzos 3. Lo que quiero que sepan es que ese ángulo θ siempre va a ser hallado geométricamente. Entonces, ni siquiera uno se tiene que aprender la ecuación, es simplemente hallarlo por lógica geométrica. Bien, si revisamos entonces el inciso D, nos dicen que identifiquemos el ángulo donde se produce el esfuerzo cortante máximo respecto al sistema de referencia del tensor. Básicamente esto es lo mismo que acabamos de hacer, solo que ya no vamos a apuntar a los valores principales, sino al esfuerzo cortante máximo. Por ende, ya la ecuación del ángulo variaría un poco. Se invertiría el numerador por el denominador y el denominador por el numerador anterior, en caso de que lo quisiéramos hallar con el punto A. El ángulo donde se encuentra el cortante máximo usualmente se denomina como phi, entonces por eso lo voy a poner así en este caso. Tenemos entonces que para el estado de esfuerzos 1 hallamos dicho ángulo, y si se fijan, yo lo hallo no con la ecuación que les mostré anteriormente, sino restándole 2θ a 90 grados. ¿Y por qué es esto?
Bueno, pues porque si yo ya hallé el ángulo donde se encuentran los valores principales, el ángulo donde se encuentra el cortante máximo va a ser 90 grados menos el valor del ángulo donde se encuentran los principales, y con eso obtendría dicho ángulo en mor. Ahora lo divido entre 2 y obtengo el ángulo donde se encuentra el cortante máximo. Repetiría el mismo procedimiento tanto para el estado de esfuerzos 2 como para el estado de esfuerzos 3. Espero que me hayan entendido, nos vemos en un próximo video y muchas gracias por estar con nosotros.